Tardes con todos. Y les saluda Daniel Mendoza, coordinador SOMA de Refli Perú. Eh, Esta capacitación tiene por título Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de ahora por temas didácticos llamados SST. Está dirigida justamente a todos los prevencionistas de riesgos, en la cual buscamos que estén alineados a nuestro sistema de gestión SCD, el cual busca y tiene la meta cero accidentes y conformidad con el cliente, ya que está dentro o integrado a nuestra área STOMAC, de la cual yo soy el líder. Es por ello que estamos dirigiendo esta capacitación para que tengan todo claro y en campo no haya ninguna duda, ninguna consulta. Y claro está que si ya sucede una disyuntiva, previo a esta capacitación ya cuentan con el número correspondiente para hacer cualquier consulta a cualquier hora del día, ya que la seguridad es 24 horas, 7 días. Algo importante también es que aquí voy a ser un poco rápido. Hay términos que entiendo y sobreentiendo, que ustedes ya las conocen, ya que han pasado por filtros tanto para nuestras empresas proveedoras de prevencionistas de riesgo y para nuestro personal propio y también para nuestro personal propio. eh, Son personas experimentadas en la materia, son personas que ya conocen. Por tal motivo, yo no voy a hablar mucho de la ley, reglamento y todo, sino de qué hacer en cada casuística para que asegurarnos que todos estén alineados y sepan, tengan capacidad de respuesta, así como que no haya ningún tipo de error o llamada operativa o paralización del trabajo por este tema. Nuestro lema en seguridad, como les mencioné, es cero accidente, 100% operatividad y 100% de conformidad con el cliente. Entonces, comenzamos. Eh, Primero, ante todo, ya muchos conocen, pero otros no, pero igual se los comento. ¿Qué operaciones ustedes van a supervisar? Ustedes como prevencionistas de riesgos de ahora en adelante, PDRs, van a supervisar lo que es operaciones HVAC y refrigeración. ¿Qué es HVAC? Sistemas de aire acondicionado y proyectos de refrigeración, ¿no? En este caso, estos proyectos normalmente están dirigidos en azotea o en otras instalaciones o ser equipos eléctricos. Existen trabajos de alto riesgo, los cuales ustedes son los designados justamente para controlar y supervisar estos trabajos, ¿no? Eh, es crucial justamente identificar y clasificar a qué trabajos de riesgo están expuestos, que pueden ser trabajos en altura, eléctrico, manejo de gases refrigerantes, etcétera. Y los servicios que tienen Refri Perú en realidad son mantenimientos correctivos, preventivos y de instalación de equipos de HVAC o aire acondicionado y proyectos de refrigeración comercial e industrial. Para ello, nosotros siempre previo a cualquier actividad, ustedes tienen que realizar un análisis previo del trabajo que está impartido o justificado en el famoso ATS, documento que se llena en cualquier actividad y en cualquier momento, debido a que es este ATS, ¿cuál es su función? Justamente la función de este ATS es conocer, como dice su nombre, analizar que el trabajo que vamos a realizar estén identificados todos los peligros, así como sus riesgos y las medidas del control, y que esta información no esté solo para el prevencionista, que ya lo debe conocer, sino esté impartido para todo el personal, tanto supervisor como operacional, que participen dentro de esta actividad. Recordar que el ATS es por actividad a realizar, por la actividad a ejecutar, que puede ser mantenimiento correctivo de chiller, etcétera, ¿no? Algo muy importante y que también lo comento, este es nuestro modelo de ATS, ¿no? Que es importante justamente que ustedes conozcan los riesgos para minimizarlos y proteger a los trabajadores y a la infraestructura como tal. Como podemos ver, nosotros tenemos un ATS en los cuales las casuísticas que a veces se cometen o los errores es que no se llena de manera correcta.
En realidad no se está llenando de manera correcta, simplemente lo llenan la parte de o lo llenan de manera incompleta o en diminutivos, pero la manera ideal, ya que es un documento legal y a todo le quede claro que este documento es legal, es colocar los datos correctos y completos. La primera parte, la parte de justamente la parte donde vemos el trabajo que vamos a realizar, el nombre del proyecto, el supervisor, la empresa, etcétera, ¿no? El nombre del proyecto ponemos el cliente, en qué sede estamos, dónde estamos, ¿no? En la parte de la empresa ejecutora, nosotros, al ser una empresa con bastante operación, tenemos mucho lo que es apoyos de empresas contratas. Tenemos personal propio, pero también tenemos empresas contratas que nos apoyan en el cumplimiento y en la satisfacción del cliente. Es por ello que en empresa ejecutante nosotros tenemos que colocar justamente qué empresa ejecutora es. Si es personal propio, colocamos Refri Perú. Si es personal contrata, colocamos el nombre de la contrata. En supervisor tenemos que poner también qué supervisor es el encargado del proyecto. Hay supervisores que siempre se les pone en contacto con ellos porque ellos le dan los detalles del trabajo a realizar. En lugar del trabajo colocamos en qué lugar vamos a trabajar dentro del cliente, ¿no? Azotea, comedor, si son varios, colocamos los accesos como tal. Pues colocamos la fecha del trabajo, así como la hora de inicio y la hora de fin. Tener en cuenta que la hora de inicio y la hora de fin tiene que estar debidamente tipificado dentro de las 8 horas. Máximo, no puede haber trabajo de 24 ni 12 horas. Entonces, tenemos que llenar correctamente con el día y la hora. En la segunda parte tenemos para marcar, ¿no? ¿Qué herramientas voy a utilizar en el trabajo? ¿Qué riesgo estoy expuesto según estas herramientas? Y además, dependiendo de las casuísticas que tengan en el ambiente de trabajo, y también este nivel de riesgo, ¿no? Si es crítico, medio y bajo. Es importante saber que si es crítico, riesgo no aceptable, requiere controles inmediatos. Si es riesgo es medio, iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo. Y bajo este riesgo puede ser aceptable, ¿no? Algo muy importante es la clasificación de lesiones, ¿no? Obviamente el nivel mientras más crítico sea o en rojo, las consecuencias son más fatales, ¿no? Es importante también que ustedes marquen correctamente qué actividad van a hacer, qué peligros tienen, cuál es su riesgo, el nivel de riesgo según lo que hemos colocado y su medida de control, y según esta medida de control, qué riesgo tienen que tener, ¿no? Recordar que todos los riesgos tienen que acabar en bajo. No puede haber ni un riesgo en medio según con la medida de control que voy a utilizar. Eh, esta es la tercera parte de nuestro ATS, donde tenemos la descripción de la actividad, como le comentaba, donde tenemos varios ítems para llenar. Hay que tener en cuenta de que debe ir detallados todos los peligros y riesgos en cada actividad. Tenemos que saber que peligro justamente es toda fuente y o situación con potencial para causar daño y el riesgo es la materialización. Hay que distinguir aquí que en realidad en trabajos tenemos infinidades de peligros, pero nosotros tenemos que colocar lo que en realidad tiene potencial para causar daño. Por ejemplo, una luminaria, una baldosa, un techo de baldosas es un peligro porque me puede caer la baldosa, pero es potencialmente puede causar daño, no, porque las baldosas están aseguradas, esa luminaria es lo mismo, entonces, si me dice, es un peligro, pero no tiene el potencial. Entonces, si nosotros colocaríamos todos los peligros, imagínense, la tesis sería infinidades de hojas. Por eso tenemos que tener en cuenta ese término de potencial. ¿El riesgo qué es? Es la materialización del peligro, es lo que me causa el peligro, así tal cual. Por ejemplo, ¿cuáles son los peligros que yo tengo real? Trabajo en altura, sobreesfuerzo, corriente eléctrica, etcétera, ¿no? El trabajo en altura, ¿qué me causa trabajar en altura? Justamente caídas a diferente nivel. Es decir, nos podemos percatar qué me puede causar ese término, qué me puede causar. Utilicen mucho para saber qué riesgo o qué causa el trabajar en altura o qué puede causar trabajar en altura caídas de diferente nivel. Ese término apóyense bastante para distinguir peligros y riesgos. Recuerde que su materialización, por ejemplo, ¿qué me puede causar la corriente eléctrica? Electrocución. Algo importante y donde muchos prevencionistas fallan, que es, hay peligros que no deberían ir. Por ejemplo, cuando son condiciones inseguras y o actos inseguros.
He visto muchos ATS donde se colocan cables pelados, pisos mojados, herramientas en mal estado. Esos peligros no pueden ir en un ATS. ¿Por qué? Porque si ustedes lo formalizan o lo incluyen dentro de un ATS, están aceptando que van a trabajar con ese herramienta en mal estado. Y lo peor aún, ¿qué me ponen? Peligro, herramientas en mal estado. Medida de control, uso de, pues no, checklist de herramientas preuso. Yo les pregunto, si tengo como peligro, no un análisis previo, sino si tengo como peligro trabajos en mal estado, de herramientas en mal estado, perdón, ¿el checklist va a eliminar ese peligro? Pues no, no lo elimina, porque es otro tema, tiene otra circunstancia. Nosotros tenemos que ser explícitos con la medida de control, que recuerden que yo entiendo el ATS. Ustedes también, pero hay gente que no conoce en materia de seguridad o conoce poco, entonces tiene que ser bastante explícitos para ello. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes con una herramienta en mal estado van a trabajar? Tampoco, tampoco es lo ideal y lo adecuado, no se debe trabajar. Es por ello que, por ejemplo, si yo tengo una herramienta en mal estado, es perfecto que lo hayan analizado, pero si tienen herramienta en mal estado, no se trabaja con esa herramienta. Con eso, ¿es necesario por incluir en la TS? No, porque en realidad no deberíamos trabajar o tener herramientas en mal estado. Para eso hay los controles previos. Lo mismo es con cables pelados. Yo debería trabajar con cables pelados tampoco. No puedo trabajar con cables pelados porque yo tengo que primero asegurarme de que ese peligro esté desaparecido, porque ese es un peligro no producto de la actividad, sino es producto por una condición insegura que se tiene que hacer antes de iniciar esta actividad. Entonces, cuando tengan estas situaciones, que es lo felicito que la hayan analizado, se tiene que eliminar la condición y recién se realiza la actividad, recién se puede llenar el ATS. En un ATS debe estar bastante eh, claro el tema de los peligros inherentes, los riesgos previsibles y los controles reales que tú aplicarás. Y aquí es otra llamada de alerta para ustedes. ¿Qué pasa? Que muchos me ponen trabajos en altura, medida de control, uso de EPPs. Tampoco es lo adecuado. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, ¿las botas va a ser o va a evitar que yo tenga un riesgo o a caídas a diferente nivel, que las consecuencias sean menores? No, las botas no van a ser así. Entonces, yo tengo que colocar lo que corresponde para trabajos en altura que yo utilizo. Utilizo sistema contra caídas. ¿Qué pasa, Daniel, si yo coloco uso de arnés? Está bien, pero a la vez no, porque solamente el arnés no me va a proteger contra una caída. ¿Qué le falta para que el arnés sea completo? Exacto, la línea de vida y el punto de anclaje. Entonces, yo si quiero puedo poner uso de arnés más línea de vida más punto de anclaje. Usar de más línea de vida tampoco, porque ¿dónde te anclas? O sea, tienes la línea de vida, ya perfecto, pero que estás en el aire, igual te caes. De la misma manera. Entonces, por eso se coloca explícitamente cuál es la mejor manera de evitar o de disminuir o eliminar ese peligro. Esa es mi medida de control. Veo mucho herramientas manuales, no herramientas manuales como tal, o en peligro identificado. Pero ¿qué pasa? Colocan uso de EPPs. Les comento, el chaleco va o evitar ustedes es un control adecuado para el uso de herramientas. No, ¿cuál es el uso de guantes? Perfecto, uso de guantes. Para pisos desnivelados, ¿en algo más sirven los guantes? Tampoco. Lo ideal es uso de botas de seguridad. Entonces tenemos que ser explícitos con lo que colocamos en las medidas de control. Porque recuerden, este documento es un análisis dirigido en conjunto para los trabajadores operativos. Entonces, nosotros tenemos que hacer, como se dice, este ATS para personas que a pesar que sepan, nosotros tenemos que concientizarnos que ellos no saben, para dejarles claro que no tengan ninguna duda. Otra parte de nuestro ATS, justamente, bueno, debajo de la actividad están
los permisos requeridos, si es trabajo de alto riesgo, es importante también marcar. Pero si yo marco, tiene que haber un petar. Si yo trabajo a un metro, muchos llegan también, marcan trabajos en altura. No, no es un trabajo en altura porque las definiciones están bien claras. Y yo ahorita les voy a decir cuáles son, pero están bien claras. Entonces hay que saber, y porque si yo coloco, tengo que tener sí o sí el petar. Es el petar, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Perfecto. Mi ATS tiene otra parte, que es el tema de las firmas. Todo personal tiene que firmar este ATS, indistintamente el momento en que llegue a trabajar al lugar. Muchos ATS se cierran y viene un personal a las 12 por un tema extraoficial. No, qué pereza volverlo a incluir, qué pereza volver a ese ATS. Error, esa es una falta gravísima. Recuerden que este es un documento legal. Entonces, no hay ningún trabajador que pueda estar trabajando sin este ATS. Es decir, el personal llega, se incluye en el ATS y obviamente se le indica las medidas, los peligros y riesgos que tenga. Entonces, es bien claro y hay que tener bien claro que si nosotros, todo personal que va a participar en la actividad, antes de iniciar esa actividad, tiene que estar firmado en este ATS. Eso es para todos. Así que no hay ni una sección, su DNI y su firma, con su puño y letra, no que yo te firmo por ti, no que ya ahorita llego. Está prohibido y como le dije, es un documento legal y es muy peligroso, ahí ya está en materia penal, que ustedes firmen por él o que no firmen un ATS. Yo les comento, a veces me dicen, no, pero 5 minutos, no, que va a venir para una hora. ¿Qué pasa si ese trabajador en esa hora se cae y se queda inconsciente o inhabilitado de escribir? ¿Quién puede firmar su ATS, verdad? Nadie puede. Entonces, es bien claro esta información también. ¿Qué otro punto es importante? Es el tema de las firmas. Esta ATS no tiene ningún tipo de validez si es que no han firmado las personas responsables de la actividad. Primero, el supervisor técnico de la empresa ejecutora, o sea, la contrata o el Refri Perú, el encargado que está en campo, no que sí me he encargado de ahorita viene, no, el que está en campo y el que asume la responsabilidad de que su personal ejecute estas medidas de control. En la parte 2 donde dice responsable de seguridad de la empresa ejecutora, ahí donde va la firma de cada uno de ustedes en campo. El PR debe firmar como este responsable, ¿no? Y en la firma de supervisor o responsable del campo de la empresa usuaria, digamos que ahí a veces, por X motivos, se puede exonerar al inicio, pero no al final, la firma de un encargado de la empresa usuaria, que no es lo ideal, pero si por algún motivo el usuario no llega, la operatividad tiene que continuar. Entonces, esta firma sí podríamos no omitirla, pero sí demorar un poquito hasta que el personal llegue o un encargado firme en esta parte y ellos puedan previamente ir a trabajar. Pero sí o sí, al término de la jornada tiene que estar la firma de los tres encargados. No puede haber un ATS con la firma solamente el PDR, con la firma solamente el supervisor, o al final del día sin alguna de las tres firmas. Entonces, ya quedando clarísimo el tema del ATS, ¿qué es importante para la supervisión de riesgos críticos? En campo hay riesgos, digamos, tranquilos, no tan críticos, que merecen una alerta, pero no al 100% o al 200%, vamos a hablar porque al 100 sí, pero no al 200, que son trabajos menores, ¿no? Por ejemplo, una persona que está haciendo trabajo en limpieza en un área bastante segura, pues, la supervisión tiene que ser 100%, pero no incisiva. Es más, prueba es que hay muchos trabajos que hasta la fecha no requieren PR. Hay trabajos que no, o trabajadores que no están con una supervisión constante, porque para eso hay otras medidas de control. Pero hay riesgos críticos, principalmente en los trabajadores, en los trabajos de alto riesgo, donde la criticidad aumenta exponencialmente. Entonces, antes de iniciar esa actividad, yo como prevencionista tengo que verificar justamente que mi ATS, que es mi análisis del trabajo, para ello yo tengo que coordinar con el supervisor, con el técnico, preguntarle qué van a hacer, cómo lo van a hacer y todo,
Para eso es nuestra función y por eso somos ingenieros o responsables en materia de seguridad, ver que todos los riesgos estén presentes y así como la medida de control que me, que me confirmen de que estos peligros no se van a materializar. Para los trabajos de alto riesgo es importante que todos los permisos emitidos, dependiendo si es altura, eléctrico, etcétera, estén justamente también bien llenados y bien formulados. Tengo que validar que los controles estén aplicados en campo. Yo, bueno, puedo poner un uso de sistema contra caídas y que el personal no tenga arnés. Imposible. Es importante también brindar la charla de seguridad y la concientización. Esa es clave, la concientización del personal. Y además hacer las inspecciones pre-uso de diferentes equipos, herramientas que tengamos, ¿no? Los checklists de pre-uso. Y esto es importante. Nosotros como prevencionistas y principal, normalmente, responsable o el encargado o el de mayor capacidad de resolución, somos los encargados de coordinar o podríamos coordinar la autorización principalmente en SST para el inicio de actividad. Porque ¿qué pasa? A veces hay clientes que para iniciar te pide una serie de requisitos en campo, ¿no? Que esté bien armado el andamio, etcétera. Entonces nosotros no podemos esperar que el cliente llegue y nos diga, ok, ¿están todo bien? No. Nosotros tenemos que adelantar y entregarle al cliente y de una u otra manera forzar que nos valide que todo esté bien. Para ello nosotros hemos validado y nos puedan dar el ok a las actividades. Entonces, eso es importante. Durante la operación, ya cuando se está ejecutando, es importante aplicar que estén trabajando según los procedimientos de trabajo seguro. Los roles tienen que estar muy definidos. Si un personal está programado para que haga el trabajo en altura, él debe realizar todo el trabajo en altura. Si así se coordina en un primer momento. No, pero un ratito voy al baño y va a entrar el ayudante. Eso está totalmente prohibido también, porque en ese ratito puede pasar accidentes. La supervisión por parte de usted tiene que ser permanente, constante, sin pestañeos, sin errores. Además, tiene que haber un registro y comunicación con a mis personas o a los PRs propios en caso de alguna desviación del procedimiento de la actividad. También tiene que haber un derecho y obligación de detener el trabajo. Nosotros contamos con una política de ausencia de seguridad o política de negativa de trabajo por ausencia de seguridad, la cual puede ser aplicable siempre y cuando se haya evaluado todos los controles y a pesar de ello no esté 100% seguro el riesgo o no haya sido residual el riesgo, podemos parar la actividad. No podemos, tenemos la obligación. Entonces, derecho y obligación. Controles específicos tengo que tener para trabajos críticos en general, ¿no? Los controles de ingeniería, que pueden ser barandas, andamio, barreras físicas, eh, puede ser aislamiento de fuente de energía, equipo y herramientas en buen estado, iluminación adecuada del área. Ahorita lo voy a explicar de cada uno de ellos. Los EPPs de protección básica obligatoria que todo personal debe tener son los cascos, los zapatos, los guantes, los lentes, el chaleco y el polo también, pantalón si es trabajador operativo, en buen estado, polo manga larga, el barbiquejo, todo ello correspondiente a los EPPs básicos obligatorios. Y en EPPs específicos, dependiendo de la magnitud del riesgo al que estoy expuesto, ¿no? Que puede ser como en acá, arnés, EPPI eléctrico, ropa ignífuga. Todos estos tienen que estar inspeccionados y en buen estado. Vamos a ver los trabajos críticos que podemos tener nosotros en campo. ¿Qué es un trabajo en altura? ¿A partir de cuándo se considera trabajo en altura? A partir de 1,80 m. Tiene que tener un permiso de trabajo obligatorio y aprobado. Tiene que tener también existir un sistema de protección contra caídas correctamente colocado y anclado. Tiene que haber un punto de anclaje certificado
Tiene que ver unas escaleras andando o plataformas inspeccionadas según el equipo que se va a utilizar en altura. Tiene que haber un área inferior delimitada o señalizada, porque puede pasar de que haya una caída de herramientas y golpee a una persona que esté dentro del área que no esté bien delimitado, y está prohibido trabajar sin protección contra caídas, ¿no? Para trabajos eléctricos, es importante el control de energías peligrosas, el permiso de trabajo eléctrico, el bloqueo y etiquetado, el tema loto, la verificación de ausencia de energía, el uso de herramientas aisladas, el EPP eléctrico completo y la señalización de tablero. Acá voy a hacer un poco, me voy a tomar un poquito de tiempo de explicarles un poco cómo funciona en este caso el trabajo en altura y cómo es importante el tema de la. Fuera de los controles que nosotros normalmente sabemos, hay muchas personas que desconocen este ahí. Y es que justamente acá hay un punto que me dice arnés correctamente colocado y anclado. Es lo primordial o lo básico para evitar una caída, porque a veces puede fallar algún otro control, pero ese tema es muy importante. ¿Qué pasa? Muchas veces un personal técnico trabaja en altura y eh, nosotros cuando vemos la línea de vida podemos percatarnos de que hay dos puntos o dos mosquetones para poder asegurarme yo a la baranda. Muchos saben, pero igual se los voy a comentar. ¿Nunca se han preguntado por qué son dos? Imagino que sí, alguno, ¿no? A ver, lo voy a dejar un tiempito para que piensen. Los que no sabían. Ya. Justamente o tiene dos de estos mosquetones por, porque uno de posicionamiento y otro de seguridad. Uno es punto de posicionamiento y uno es punto de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, vamos a suponer que un personal va a trabajar de aquí hasta arriba. Justamente este trabajador va a ir desde aquí, desde acá del piso, hacia arriba. Va a subir por el camino rojo y vamos a suponer que este es como una escalera de 100 metros, más o menos. Nosotros tenemos dos ganchos en la línea vial, o tres. Uno que va anclado al arnés y otros dos que están siempre normalmente en el aire. Con la mayoría, ¿no? Hay algunos que tienen uno, pero normalmente tiene dos. ¿Por qué tiene dos? ¿O cuál es la ventaja de tener dos? Si tiene uno, nada más un gancho, el trabajador nunca, pero de los nunca, es para un punto específico, el cual nunca se va a mover. Siempre va a estar anclado ese punto y nunca lo va a sacar. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy trabajando en altura, vamos a suponer que el trabajador está acá. ¿Qué pasa si yo me quito los dos ganchos? En ese segundo, minutos o horas que yo me quite, ya existe un riesgo de caída. Entonces, lo que yo siempre, y por eso es uno de posicionamiento y uno de seguridad, porque la manera correcta de subir es de esta manera. Yo tengo los dos ganchos anclados a este punto. Yo saco uno, ese que saco se llama el punto de posicionamiento. Y el que está amarrado o el que no es sacado es el punto de seguridad. Porque si en ese caso yo me caigo o sufro una caída, justo acá encontré una imagen para que lo puedan ver mejor y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué se tiene siempre dos ganchos? Porque uno, que esta tampoco es la manera correcta de usarlo, pero vamos a obviar eso. Cuando yo me quito de uno, este
viene a ser el punto o mi gancho de seguridad. Y este posicionamiento, ¿por qué? Porque yo lo puedo mover a donde yo me quiera ir. Si quiero subir, voy a ponerlo arriba, ya que, ¿por qué no saco los dos? Porque si saco los dos, en ese momento puedo caer y nada me va a sujetar. Entonces, por eso es importante colocar uno y uno que quede, que no se retire. Ese pasa a ser mi gancho de seguridad y este de posicionamiento. Una vez que ancla acá y yo quiera subir, voy a tener que mover este de acá. El que ancla acá pasa a ser el de posicionamiento y el de aquí pasa a ser el de seguridad. Perdón, el de aquí pasa a ser de seguridad, discúlpeme, y el de aquí de posicionamiento, porque lo voy a mover para arriba. Entonces, es bien claro que siempre tengan el arnés con conexión doble. Como le digo, de una sola solamente es para no moverlo, porque si yo por algún motivo me quito así como el señor, en ese segundo puede caerse. La idea es que no haya ningún tiempo, ningún segundo con riesgo a caídas. Entonces ya con eso claro, esto aparte está bien claro el trabajo en altura. Es importante obviar o eliminar ese peligro. En trabajos eléctricos es importante que nosotros sepamos las 5 reglas de oro. Entendamos por qué y para qué funciona. Nosotros, por ejemplo, la primera regla de oro es la verificación. ¿Y qué consiste la verificación? Justamente, perdón, estoy totalmente equivocado. Es el corte de energía. ¿Por qué es importante cortar la energía? Justamente donde voy a intervenir no debe trabajar no debe contar con energía. Es importante. Luego, el segundo paso de la regla de oro, ¿cuál es? El bloqueo y etiquetado. ¿Por qué es importante? O el tema, el famoso LOT. Porque normalmente los tableros tienen varias o alimentan a varios puntos de energía. Entonces, puede ser que un tablero o una llave esté justamente conectada o esté justamente vinculada con varias oficinas. Vamos a suponer, si yo estoy trabajando en una oficina, voy a intervenir un equipo, un toma corriente, ¿y qué pasa si esa llave también alimenta la oficina en costado? Si yo no bloqueo, esa persona que está trabajando y desconoce lo que yo estoy haciendo, va a ir al tablero, si desconoce o sabe, hay un riesgo de que vaya al tablero y diga, y vea que justamente la llave está baja y tenga la capacidad de subir. ¿Qué va a pasar con mi trabajador que está interviniendo la llave? Va a sufrir una electrocución o una descarga eléctrica. Es por ello que yo tengo que bloquear y etiquetar para que primero se alerte de que aquí se está manejando o manipulando el tablero o se esté trabajando con la corriente que conecte esa llave del tablero y también para que no tengan la capacidad de subirla. Justamente por ese bloqueo y etiquetado. Luego que yo corté la energía, bloqueé y etiqueté, yo tengo que verificar que no haya corriente. Ese es importante. ¿Por qué? Porque no sé si usted, porque a veces dentro del sistema de eléctrico puede quedar tensión de retorno, energía residual. Puede ser que yo corte, bloquee y no intervenga el equipo y ese equipo me pase una corriente, una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque ese equipo aún contiene corriente. ¿Y por qué contiene corriente? Mira, si ya lo corté, porque háganse una símil con una manguera con un caño. Cuando ustedes cortan el agua del caño, la manguera y está en el piso, ya no va a dejar de salir agua. Pero ¿qué pasa si yo inclino la manguera hacia abajo? El agua que está adentro de la manguera queda agua y esa agua va a caer. Pasa muy parecido aquí, por eso yo tengo que verificar esta ausencia de tensión. ¿Cómo? Con una pinza, con un revelador, con cualquier equipo que me certifique que ese equipo tenga cero. Luego de eso, la cuarta regla es la puesta a tierra. Es una regla, o cortocircuito es una regla justamente que si mis tres controles fallan, hace de que inmediatamente la corriente no vaya al punto de trabajo, sino se vaya directo a tierra. Normalmente hay equipos que tienen que colocar la puesta a tierra en un sistema o ya tienen incluido, ¿no? En este caso, normalmente para equipo HVAC no se ve tanto eso, o ya el sistema ya tiene, pero de todas maneras tiene que haber un control. Y el último es la señalización. Es importante que todas las personas que van a intervenir el tablero estén dentro de un área correctamente señalizada. Para controles específicos también tenemos izaje de cargas, que justamente tenemos que tener un plan de izaje aprobado. Recordar que ese plan de izaje es un plan donde está estipulado
la carga, el radio, cuánto yo voy a cargar, etcétera. ¿Por qué? Porque si mi grúa carga 2 toneladas, yo tengo que tener en cuenta que máximo un 75% u 80%, dependiendo el nivel del terreno, esa grúa pueda cargar. Entonces, si mi grúa tiene capacidad para carga de 2 toneladas, ¿yo voy a cargar 2 toneladas? No, yo solamente puedo cargar 1,5 toneladas o un poco más si el piso es el adecuado o está correctamente estable. Tiene que haber un porcentaje, un radio de porcentaje, justamente para el porcentaje de seguridad que le llamamos. Tiene que haber un equipo de izaje certificado. O sea, la grúa que va a utilizar tiene que estar aprobada, certificada correctamente. Los accesorios como slingas, strobo, etcétera, tienen que estar en buen estado y también certificados. Tiene que haber un señalero designado justamente para la señalización o alertar de que ni una persona esté bajo la carga suspendida. Y esta es la principal medida de prevención en materias de izaje. Por ningún motivo debe haber algún trabajador o personal o etcétera debajo de una carga suspendida. Eso es una falta gravísima y para ello tiene que haber un área delimitada. También tenemos trabajos en caliente, que justamente cuando es un trabajo en caliente, cuando hay una proyección de chispa, se tiene que tener los CPP ignífugos en buen estado, se tiene que generar un petar, se tiene que tener un extintor y aislar las partes que pueden prender o los elementos que puedan justamente prenderse con las chispas o con el fuego. Aislar todo elemento combustible. Estos datos tenemos que tener en cuenta en cada tipo de trabajo de alto riesgo que vamos a realizar. Además a ello, nosotros tenemos que tener una supervisión constante del personal propio y de los contratistas. ¿Por qué es importante o por qué yo insisto tanto en el tema de los contratistas? Porque en realidad nosotros, el personal de Refri Perú, tenemos sistema de control o le incluimos nuestro sistema de gestión de seguridad. A las contratas también, pero no de la manera adecuada o al 100% por propio que no tienen una dependencia con nosotros. Entonces, por ese motivo, tenemos que ser bien enfáticos en campo con estas contratistas, porque puede ser que el personal no conozca o simplemente no tenga voluntad de aportar en seguridad. Por eso tenemos que ser muy enfáticos con ellos también. Nuestro compromiso operativo es cero accidentes y es importante que como PRs cumplir con las exigencias del cliente. Si el cliente me dice que ese arnés está en mal estado, a pesar que yo lo vi bien, tenemos que hacer caso al cliente si es que le explicamos si no entiende y luego presentamos nuestra descargo. No es que, no, para mí está bien y yo no le hago caso. No, tenemos un compromiso de satisfacción con el cliente. Si tenemos la razón, en otras instancias nos la dará. Pero ahí buscamos la solución en coordinación con ellos. Y algo muy importante es el orden y limpieza. Es obligatorio. No puede haber ningún área que quede en mal estado, ni sucia, ni nada. Algo roto, ni nada por el estilo. El área debe quedar segura, operativa, libre de residuos, retiro de materiales y herramientas y residuos al cierre de jornada, el cual todo esto debe reportarse por WhatsApp. Tenemos un grupo de PRs a los cuales ya deben estar incluidos, donde deben enviar toda esta información. El inicio de la jornada, la llegada, la charla, la documentación, principalmente el ATS, las actividades de manera periódica y cómo se está dejando el área final, para que no haya ninguna queja por parte del cliente, los cuales son muy consecutivos, tenemos muchas quejas del cliente. PDR que no cumpla o no supervise la limpieza al final de la jornada, va a ser vamos a tomar medidas disciplinarias. ¿Por qué? Porque me deja mucho a entrever o desear de que simplemente antes que acabe la actividad dice, no, ya me voy mejor para no tener problema o tengo que hacer. Ya acabó el peligro. No, ustedes son los primeros que ya y los últimos que salen. Si por algún motivo ustedes tienen una emergencia, tienen que ir o simplemente validaron que todo esté bien y están esperando a que el cliente dé su conformidad, si han coordinado con el mismo cliente que pueden retirarse, bienvenido sea, pero si no, no. Recuerden que dentro de su jornada está incluido el tema
de las horas correspondientes, el cumplimiento de las horas y todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese punto. Es importante también que los PRs estén capacitados o entrenados en la respuesta ante emergencia. Ante una emergencia, ustedes deben detener la actividad inmediatamente, no que un ratito termino, no que un ratito lo veo, no, inmediatamente. ¿Por qué? Porque se debe proteger la vida como prioridad, activar el protocolo establecido, comunicar de forma inmediata a mi persona o a los PDRs de Refri Perú, al supervisor de Refri Perú o el encargado, y también al cliente si es que la situación es muy crítica y tienen que enterarse porque tiene que hacer un traslado a la clínica o unos primeros auxilios. Ningún trabajador debe intervenir si no está capacitado o si la situación real supera su nivel de control referente a dar los primeros auxilios, a un amago de incendio. Si no sabes usar el extintor, no lo hagas. Se debe conocer siempre las clínicas más cercanas o validarlo en la web del seguro contra todo riesgo que tengamos. Estos son los números que tenemos que conocer: la policía 105, el SAMU 106 y los bomberos 116, ¿no? Esto es clave, muchachos, para todos. Eh, Quiero que lo lean conmigo y lo interpreten. La parte de abajo, que es tener en cuenta que para personal contratista se activa justamente la SCTR de la contratista. Tener en cuenta que las contratas tienen personal con un vínculo o con un arraigo laboral. Refri Perú con esa persona no lo tiene porque, como le dije, la operación es muy constante y de emergencia. Entonces, a veces la contratamos a una contrata para que nos haga un servicio y esa contrata pasa su filtro de seguridad, pero no tiene ningún arraigo laboral con Refri. Entonces, por ese motivo y porque justamente la idea es que todo, todo se haga de manera protocolar y de seguridad, la SCTR que se activa es la contratista. Toda contrata que trabaja con nosotros tiene su propia SCTR porque son empresas formales. Entonces, por ese motivo, se activará siempre la SCTR de la contratista, a pesar de que tenga SCTR de Refri, porque la SCTR de Refri es un respaldo en materia de seguridad que nosotros le brindamos. Sin embargo, ese por ningún motivo se debe activar la SCTR de Refri sin autorización de nosotros y si es contratista, ya que ellos tienen su propia SCTR. Entonces, tener en cuenta ello. Por eso, si el cliente no, al cliente en realidad simplemente se le debe indicar que se activó el SCTR, nada más. Se está activando el SCTR y lo estamos dirigiendo a la clínica tal, nada más. Con esa información, en la clínica activamos la SCTR de la contratista y con eso se va a proceder a trabajar. Como digo, ¿por qué? Porque la persona o el trabajador afectado tiene un vínculo laboral con esa empresa, con esa contrata. Es por ello que ellos son los que de mejor manera le van a dar un respaldo, sí, y claro, con toda la vigilancia por parte de nosotros como responsables también solidarios en ese tema. Entonces es importante que tengamos en cuenta la definición de eso, ¿no? En los primeros auxilios, en materia de incendio, esto es importante, ¿no? Acá le estoy brindando qué hacer para cada casística, lo voy a dejar muy resumida, muy puntual y muy clave. ¿Qué hacer como PDR nosotros y como primeros auxilios si es que conocemos los primeros auxilios adecuados? En caso de un incendio, el PDR tiene que detener la actividad, alertar, activar alarmas y usar el extintor si es el adecuado para ese tipo de incendio o el amago de incendio y estar capacitado, porque yo no puedo dar o apagar un incendio con un extintor, lo que nosotros hacemos es apagar amagos de incendio. Y además tenemos que tener en cuenta los conocimientos, porque, por ejemplo, yo no puedo echar tenemos que saber cuál es la fuente de este incendio. Porque imaginemos que estás viendo un corto y yo tengo un extintor de agua, no le voy a echar el extintor de agua a ese corto porque va a ser peor. Pero esa información la tenemos que conocer, por eso es importante. Si estamos capacitados, lo usamos. Si no, no, solamente alertamos y activamos la alarma. Pero es importante que ustedes como previsionistas conozcan lo mínimo en primeros auxilios. Entonces, es más, un ejemplo que pasó ahora fue que alguna persona en provincia estaba sufriendo se estaba quemando, le habían prendido fuegos o se había prendido. Dato
ya muy personal de la persona. Pero un policía en materia de ayuda le estaba echando el extintor PQS. Eso es gravísimo, porque el fuego te abre heridas o te hace heridas de piel directa. Si tú le echas un extintor o un componente químico, lo que vas a hacer es irritar o traer infección a la piel, inclusive pueden ser fatales. Tenemos que a saber cómo utilizar, para qué utilizar y en qué momento. En este caso, por ejemplo, es mejor echarle o darlo o taparlo con un trapo bastante húmedo y o en el mejor de los casos, eh, en el peor de los casos, disculpen, echarle agua si es que no se apaga con ese punto. Entonces tenemos que tener en cuenta, para hacer primeros auxilios tenemos que conocer bien. En caso de electrocución, no podemos, los PR no pueden tocar a la víctima por nada del mundo. Tenemos que cortar la energía si es que está cercana y si no, podemos aislarlo con un objeto aislante con cuidado, pero lo ideal de primero es que corte, pero si por algún motivo está muy lejos o si simplemente no tenemos acceso, podemos aislarlo, pero con un elemento aislante no conductor de electricidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente se transfiere o se transmite por personas, porque nosotros somos transmisores de electricidad, justamente porque nuestro cuerpo está de agua, etcétera. No sé si ustedes han visto un capítulo del Chavo, cuando Kiko agarra el foco y pasa por todos. Eso es real, o sea, eso pasa. Entonces, si nosotros lo tocamos sin materia de ayuda, lo que va a pasar es que nos va a pasar corriente. Y tenemos que alejarlo con cuidado, con una herramienta aislante, si es que no podemos cortar la energía, porque también al tirarlo, pues la persona estará inconsciente, golpearse la cabeza y magnificar la situación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y si la persona pierde conciencia, en primeros auxilios podemos reanimar, hacer RCP si no está respirando, ¿no? Llamar a emergencias también es importante o vital en estos casos. En caso sufra fractura algún trabajador, el PR no debe moverse de sospecha de fractura y hay que asegurar el área. En los primeros auxilios es importante inmovilizar la parte afectada, controlar la hemorragia si es que se da, ya que recuerden que el hueso puede romper o hacer heridas a la piel. Hay que mantener consciente y tranquila a la persona y es muy crítica y no hay solución. Y si solamente no afecta o no afecta la fractura o la extremidad afectada, por ejemplo, tengo un dedo fracturado, podemos inmovilizar la zona y trasladar con mucho cuidado sin que esa extremidad o esa parte fracturada tenga movimiento. En hemorragias y cortes, el PDR debe tener de la actividad y asegurar la herramienta que produjo el corte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una moladora puede ser que la sí aprendía, cortó el trabajador, pero sí aprendía. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que esa herramienta está apagada. Y en primeros auxilios, si conocemos, hay que presionar directamente sobre la herida. Tener en cuenta que hay hemorragias de capilar, que es por la piel, hay hemorragias de vena, que es justamente afecta la vena y sale de manera frecuente como un caño, y hay hemorragias de arteria, que eso es más crítico porque recordar que la arteria va directo al corazón. Entonces, por ese motivo y según el bombeo del corazón, la sangre va a salir justamente al ritmo de ese bombeo. Cuando vean sangre al ritmo de bombeo, ese es corte de arteria. Si ven corrido, ese es corte de vena. Y si ven o sale poco, ese es de capilar. Los primeros auxilios, como le dije, expresión directa a la herida, elevar la extremidad si de ser posible, no retirar objeto incrustado. ¿Por qué? Porque es muy parecido por ejemplo, hay llantas que pueden manejar con un montón de clavos incrustados. ¿Por qué? Porque el clavo justo hace como un protector o hace como un tapón. Si tú retiras ese clavo, ¿qué va a pasar con la llanta? Se va a desinflar porque todo el aire se va a salir por ahí. Lo mismo de la misma manera. Yo tengo una herida producto de que se me incrustó una herramienta y si yo me la saco, la sangre va a correr por ese lado. Es importante conocer ello, ¿no? Está prohibido hacer el uso de torniquetes, a menos que seamos muy expertos en la materia. ¿Por qué? Porque el torniquete tiene que tener, si tú haces un torniquete, esa extremidad puede ahogarse y puede pudrirse, ¿no? O podrirse. Entonces,
Justamente este torniquete si de la manera adecuada es hacerle como un caño que poco a poco, de rato en rato, vaya botando la sangre, porque como digo, la sangre, el contacto con el oxígeno se pudre. Entonces eso puede afectar o puede hacer que se le cangrene o se le cangrene la extremidad. Y eso puede resultar en una amputación. Entonces por eso es importante que el torniquete sea realizado por una persona experta en la materia. En atragantamiento nosotros tenemos que pedir apoyo inmediato como PDR y si conocemos la maniobra de Heimlich, realizarla. Como la maniobra de Heimlich es dos personas o una persona la que tiene, si está consciente, tiene que abrir sus piernas en una posición aproximadamente de 60 grados, las piernas, par de pie, y la otra persona, la que el PR o persona que le va a brindar los primeros auxilios tiene que poner una pierna entre las dos piernas de esta persona a espaldas de la persona atragantada. ¿Para qué? Para que con eso lo abrace por detrás y la presione justamente entre el corazón y el estómago, en medio, genere presión con su mismo cuerpo y sus mismos brazos desde abajo hacia arriba. Y de esta manera pueda aplicar o pueda botar el objeto que lo está atragantando a la persona. Si la persona está inconsciente, se debe aplicar RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Y cómo se aplica la reanimación cardiopulmonar? Es 30 presiones al pecho y dos insuflaciones en aproximadamente un minuto. Esta secuencia se tiene que repetir como mínimo 5 veces. Y ojo, en caso por algún motivo y por no conocer o poca confianza con la persona afectada y justamente por el COVID, también se consideró que hacer 100 opresiones al pecho en 2 minutos hace la misma función que esta RCP, que en un primer momento era con las suflaciones. ¿Y que las suflaciones? Es darle respiración boca a boca, pues, ¿no? Si hay un golpe de calor, bueno, se retira el sol al trabajador, se suspende labores, en primeros auxilios se enfría el cuerpo y se hidrata si está consciente y si no, se traslada a la clínica más cercana. En un caso de un paro cardiorrespiratorio, hay que activar la emergencia inmediata, hay que solicitar la DEA o que utilicen la DEA si en caso no conozcamos cómo utilizar, que es el equipo que te transmite, te hace choques eléctricos para reanimar el corazón. Y en caso de primeros auxilios, justamente es usar la DEA si está disponible e iniciar con respiración cardiopulmonar. Acá muy importante para que también los conozcan, ¿no? Cómo distinguir este paro respiratorio, paro cardíaco e infarto. En el infarto, la persona no cae de manera consciente, no cae de manera inmediata. Normalmente es una presión en el pecho que poco a poco se va sintiendo más fuerte y la persona está consciente, justamente debido a que el corazón comienza a bombear con mucha frecuencia. Referente al paro respiratorio, el paro respiratorio es cuando el corazón sigue latiendo y lo que no está pasando es que no estamos respirando. Por eso vemos que hay pulso, siempre hay que ver si hay pulso y hay respiración. Si hay pulso y no hay respiración, eso es paro respiratorio. Y tenemos que hacer las RCP también. Y si vemos que es un paro cardíaco, ¿y cómo lo sabemos? Básicamente hay pulso, pero el corazón, pero la persona no, perdón, no hay pulso, pero la persona respira. Entonces es un paro cardíaco. Ahí de esa manera lo ideal es también hacer RCP de manera inmediata, pero con más fuerza al corazón, para que justamente reaccione, como que lo hace despertar. ¿Qué pasa si una reacción alérgica severa? Hay que suspender actividades, hay que activar apoyo médico, hay que evaluar respiración, como primeros auxilios, aplicar autoinyector o un antihistamínico, si se puede, y trasladar urgente si es que es crítico, ¿no? Si es una alérgica severa, la persona va a estar muy hinchada, no va a poder respirar. Si es leve, simplemente se va a localizar, con un antihistamínico puede ser solucionable, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta con las reacciones alérgicas, porque hay muchas personas que pueden fallecer o han fallecido porque se le han puesto un componente al cual son alérgicos. Muy importante saber a tu familia cuál es alérgica y cuál no. En atrapamiento, ¿qué pasa si hay un atrapamiento con una maquinaria? El PR tiene que tener una maquinaria y asegurar la energía con loto. ¿Por qué? Para que no haya ningún riesgo de que alguien lo vuelva a activar esta máquina.
No hay que retirar objetos en una hemorragia severa, como le comentaba en el primer caso. ¿Qué pasa si retiraba este objeto? Controlar sangrado con la presión y esperar apoyo especializado. Y en caso de una persona convulsionando, el PDR tiene que retirar objetos peligrosos alrededor para que no se golpee o se dañe. Y en primeros auxilios, si conocemos, no debemos sujetar jamás a la persona convulsionada, no debemos colocar nada en la boca y colocamos de lado justamente para que no haya riesgo de que se ahogue con su propia saliva o con su propia respiración. Conclusión, en realidad ustedes, chicos, como prevencionistas, son los responsables que se controle de manera real en campo, no solo en la parte documental, sino también en la manera de campo, ¿no? O sea, ustedes verifican que lo que dice la TS se cumple, lo que dice el procedimiento se cumple. Además, ustedes son los responsables que los controles generales se aplican siempre y los específicos en el trabajo crítico a utilizar, porque no voy a hacer que un trabajador siempre tenga arnés porque no quiero que caiga al piso. O sea, hay que tener una hay que tener bastante criterio para saber qué utilizar en cada casuística. El prevencionista tiene que verificar, corregir y detener el trabajo si el riesgo no está controlado. Recuerden la política de negativo del trabajo por ausencia de seguridad. La supervisión a contratistas y el orden en campo son claves para proteger a las personas y a la organización. Recuerde que las contratas son personal que normalmente lo incluimos solamente en inducción y algunos puntos más, pero no está dentro o al 100% de nuestro sistema de gestión. Por lo tanto, debemos ser bastante exigentes y la supervisión tiene que ser más aún. Y nuestra meta operativa es cero accidentes. Recordar que para personal contratista siempre se activa la SCTR, la contratista. Entonces, chicos, nosotros como prevencionistas tenemos una función, una labor, una responsabilidad. Es por ello que esta capacitación es la que más dura, porque nosotros tenemos que tener bastante claro qué hacer y qué no hacer, porque un quiebre en la seguridad y las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, ya que ha llegado hasta aquí, recuerden que ustedes son personas capacitadas que siempre tienen que ir por más porque la seguridad no les voy a poder explicar en una hora, he corrido bastante y principalmente que tienen que estar preparados para cualquier tipo de emergencia, qué hacer, qué no hacer y tienen que estar alertas siempre. Ya ustedes tienen que imaginarse el peor de los escenarios, no para que pase, sino para que si es que pasa, el tiempo de respuesta sea inmediata. Recuerde que la concientización y el autocuidado de cada trabajador va a ser clave para poder cumplir los trabajos 100% seguros. Nuestra meta es cero accidentes, 100% de operatividad, para que ningún trabajo se detenga por materia de seguridad, ya que nosotros tenemos que controlar todo y tenerlo todo ok y el 100% de satisfacción del cliente. Ustedes son los responsables de inicio a fin de la actividad en materia de seguridad y también buscamos gente proactiva, gente que coordine con los clientes para poder cumplir con la parte operacional. Luego de eso va a haber un examen, el cual es obligatorio para todos, es de 20 preguntas, y la idea es que puedan cumplir y puedan sacar buena nota. Personal que no tiene esta capacitación PDR no va a poder trabajar con nosotros como prevencionista de riesgo. Entonces, muchas gracias por su atención y recuerden que ya para ello tienen mi número y cualquier duda, cualquier consulta, estoy presto para apoyarle en cualquier hora del día. Hasta luego.